Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar la verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva. La bienvenida para todos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva. Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y en el canal de YouTube, darle like y comentarnos qué les ha parecido el nuevo inicio de año y con las diferentes entrevistas que hemos podido realizar y como también los videoblogs que estaremos mostrando. Esta semana tendremos diferentes anécdotas y demás para poder seguirles mostrando sobre la industria deportiva. Hoy tendremos un invitado muy especial, un gran invitado que tuvimos una conversación en el Congreso de SportBiz, que es Juan Felipe Mejía, y le damos la bienvenida porque es un gran invitado que queríamos tener nuevamente y poder tener una conversación mucho más extensa. Juan Felipe, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo? José, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí muy contento de vernos nuevamente. Qué bueno, me alegra mucho, Juan Felipe. Bueno, comencemos. ¿Cómo es trabajar en ese aspecto? Trabajar con FIFA, trabajar en esos diferentes torneos, y ya empezamos a entrar en los temas más importantes, trabajar en diferentes torneos FIFA, torneos específicos como la Copa Árabe, y trabajar en un país como es Qatar. ¿Qué aspecto entraste y cómo terminaste esa relación allá? Bueno, trabajar en este tipo de torneos, pues yo diría que es un honor, es un privilegio, porque pues sobre todo viniendo de un país como Colombia, donde las oportunidades laborales a nivel de la industria deportiva no son tan grandes, el espectro no es tan importante, y pues tener la posibilidad de haber llegado a estos torneos internacionales y haber podido participar y aprender durante tantos años en FIFA es como algo que a veces uno empieza a hacer el recorrido hacia atrás y como que uno no puede creer todo lo que ha pasado en estos casi 14 años de haber comenzado a relacionarme directamente con FIFA. Debo hacer la aclaración que no soy empleado de FIFA, no lo he sido nunca, soy un freelancer que presta servicios para ellos desde hace mucho tiempo, y es como la modalidad que ellos tienen mucho para los grandes eventos, pues porque sencillamente con su fuerza laboral que tienen en Suiza, bueno, y que se ha expandido a más oficinas en el mundo, es difícil que puedan cubrir toda la cantidad de eventos y el ecosistema que están trabajando a nivel internacional. Entonces, por eso ellos se escudan en muchos de nosotros, de los contratistas o freelancers que trabajamos por proyectos cortos, dependiendo, proyectos de 20 días, de un mes, de 45 días, o en su máxima extensión como fue Qatar. Pero pues debo decir que es un orgullo, es un honor y es un privilegio, y para mí siempre una representación a nivel internacional, porque es como ser un embajador del país, y eso va en comportamientos y va en una cantidad de cosas que uno tiene que hacer, porque al final es el colombiano el que se comporta mal si eso es lo que llega a pasar. Correcto, y es una experiencia muy grata. Cuando tuvimos la conversación en el SportBiz, uno sentía la emoción que tú expresas cuando hablas de los torneos y la participación en ellos. ¿Cómo ingresaste como freelancer? Porque hay un tema que hay una antigüedad, un reconocimiento que has tenido en el país de tu trabajo y de tu extensión. ¿Y cómo es llegar a esa nueva etapa, a dar un salto? Porque es un salto a arriesgarse, estar en algo tranquilo, la comodidad, la zona de confort, y pasar a eso. Bueno, digamos que la historia comienza con el Mundial Sub-20 en 2011, cuando nosotros hacíamos parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Yo era la cabeza de comunicaciones de la federación, y tuvimos el gran honor y la responsabilidad de hacer el Mundial Sub-20 en 2011, un torneo que comenzó la preparación desde el 2009, y ahí empieza a mostrar un poco los aspectos de FIFA, porque cuando llegaron esa primera inspección en 2009 yo estaba recién ingresado a la federación, y yo decía, pero el Mundial es en 2011, y estos que vienen a ser 2 años acá atrás, y empieza a mostrar un poco la preparación, y desde cuando se abre la conversación, cuando se le entrega una sede a un país y comienza todo ese proceso.
Entonces, hicimos el Mundial Sub-20 en 2011 después de casi 2 años de trabajo intensísimo, conociendo el modelo FIFA, conociendo cómo trabajaban, cómo organizaban sus eventos, la preparación tan impresionante que tenían. Y en esos 2 años es como si me hubieran regalado un curso, un máster pues en FIFA gratuito, porque yo estaba precisamente en la federación y tuve ese privilegio de poder estar trabajando ahí. Y no solo hicimos el Mundial de muy buena forma, sino que fue reconocido a nivel internacional como prácticamente el Mundial Sub-20 más exitoso que ha tenido la FIFA en mucho tiempo. Y obviamente ahí puede comenzar una conversación y mis amigos chilenos saldrán a decir, no, nosotros fuimos los más exitosos y de pronto en Polonia o en Turquía, pero nosotros en números seguimos siendo líderes en taquilla, más de 1.300.000 personas que fueron a nuestro Mundial y lo organizamos de una manera excepcional, increíble, y nos retamos a nosotros mismos para mostrar que sí podíamos hacer algo grande. De ahí, gracias a ese trabajo, pues FIFA comienza a echar el ojo, a decirme, bueno, usted quiere participar con nosotros como freelancer, que hay un formato. Y bueno, yo seguía trabajando en la federación en ese momento, pero tuve el honor de poder participar en varios mundiales. Trabajé en 2013, fue mi primer mundial con FIFA, ya vistiéndolo el uniforme de FIFA. Inclusive por acá tengo, perdón, yo la pongo aquí en la cámara, tengo una fotito, esta fotito que representa mucho para mí, porque fue mi primer mundial que hice en FIFA, en Sub-20 en Turquía. Y esa foto me la regalaron, pues la gente de FIFA me la imprimió y me la mandaron, cosa que fue un detalle muy bonito. Luego llegué al 2014 en Brasil, me llamaron al Mundial de Brasil, la verdad no me lo creía, no pensé que, pues, hay como una curva de crecimiento, porque uno hace paso a paso, entonces hace Sub-20 o Sub-17 y empieza, bueno, yo empecé por el Sub-20 y luego viene el primer Mundial de Mayores que no, la verdad no, sentía que estaba todavía muy arriba y que era algo difícil de tenerlo que hacer, y bueno, la vida me puso en el Mundial de Brasil, lo pude hacer, fue maravillosa la experiencia. Luego hice Nueva Zelanda en 2015, otro Mundial Sub-20. Luego hicimos el Mundial de Fútbol Sala, de futsal aquí en Colombia en 2016, lo organizamos. Y en 2017 es cuando ya decido dar un salto pues como a la independencia, muerto de miedo de decir renunciar a la federación, porque sentía que ya había cumplido un ciclo, ya llevaba 8 años en la federación, había aprendido mucho, había vivido cosas muy, muy maravillosas, aprendiendo demasiado, pero sentía que ya quería empezar a hacer un tema mucho más internacional, más tocar otro tipo de cosas, otro tipo de públicos, y empecé a trabajar en eso. Me retiré y pues lleno de miedo y lleno de pavor con muchas cosas, pues logré salir adelante, y ese mismo año, en 2017, me llamaron al Mundial de India en 2017, en el Sub-17, que nunca había trabajado en un Mundial Sub-17, y fue como mi oportunidad de hacer un trabajo allá, y no solo un trabajo interesante, sino la primera final que hice con FIFA en un Mundial Sub-17. Estuve 42 días en Calcuta, India, una experiencia de vida maravillosa, y de ahí para adelante comenzaron pues otros eventos más. 2018 llegó el Mundial de Rusia, en 2019 hice el Mundial Sub-20 en Brasil, ya todo esto como freelancer, ya como Juan Felipe Mejía, siendo de alguna manera mi propia representación. Y en 2019 hice Brasil, en 2020 pues llegó la pandemia y no pasó nada, se cancelaron todos los torneos, y en 2021 fue cuando recibí el llamado y me fui para Qatar a vivir una experiencia mucho más larga. 15 meses, casi 16 meses viví en Qatar con mi familia, en un contrato que era precisamente para trabajar en el Mundial de Mayores, pero llegando un año antes para trabajar en la Copa Árabe, que era como el torneo de preparación. Y bueno, y así ha sido como mi carrera en esa parte. Después del Mundial de Qatar, no hice nada en 2023, me refiero a torneos de FIFA, 2024 tampoco, y en 2025 volví a hacer el Mundial de Chile Sub-20, hace poquito que me tocó en la sede de Colombia, inclusive hice 5 partidos con Colombia cuando llegaron a la semifinal, y ese fue mi último torneo FIFA que he hecho desde 2011 prácticamente. Entonces, pues ha sido como una continuidad. Debo estar muy agradecido porque ha sido un trabajo constante, permanente, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de muchos viajes, de adaptarse, de conocer culturas, comida, dormidas diferentes, horarios. Entonces, pues trae una cantidad de cosas detrás que han sido importantes para mi vida, y bueno, ahí seguimos y no sé qué me va a deparar el destino, pero bueno,
En general, eso es un poco la carrera a nivel de FIFA. Bueno, Juan, ahí quedo con una pregunta muy interesante que quiero hacerte es, ¿cómo es trabajar con esos espacios, esa multiculturalidad que uno ve que aquí en Colombia no se ve tanto, que se está trayendo mucho más porque hay más extranjeros a medida de los últimos años, cada vez está viniendo más gente, pero pasar de un ambiente como Brasil, que es muy parecido a nosotros en nuestra cultura, a saltar a Qatar ya después de casi 10 años, un cambio total, obviamente Rusia con sus aspectos. ¿Cómo es ese trabajo con cada uno de los equipos? Porque cada país tiene su particularidad y dentro de esos mismos equipos hay diferentes culturas para manejar. Totalmente, o sea, para hacer un resumen rápido, Turquía, India, Nueva Zelanda, Brasil, Qatar, entonces son como Rusia, es decir, son una cantidad de culturas, India, entonces son una cantidad de culturas que se van atravesando en el camino. La forma de trabajo, digamos que es la misma estructura. Si yo hago el torneo aquí en Colombia o lo hago en India, manejo una misma estructura. Entonces, digamos que ese es el eje por el que uno va caminando siempre, porque ya está esa experiencia. Si vamos atrás, José, a 2013, cuando hice mi primer torneo FIFA en Turquía, sufrí mucho, la verdad. Fue un torneo muy difícil para mí porque recuerdo que me enviaron a una sede que se llama Gaziantep, que era como en el sur de Turquía, frontera con Siria. En esa época Siria estaba en un conflicto muy fuerte, pero muy fuerte, y Gaziantep, pues cuando me vi que era en la frontera, yo ya tenía como susto ahí grande, pero llegar allá a ver los carros de Naciones Unidas por todos lados, ver muchos inmigrantes de Siria, gente, pero pues era una ciudad muy tranquila realmente, pero el nivel de idioma inglés en Gaziantep era nulo, o sea, era nulo, pero prácticamente nulo, donde yo tenía un grupo más o menos de unos 20 voluntarios, y de los 20 voluntarios solo uno hablaba inglés, uno, porque hice una prueba, cuando yo vi que no me entendían nada, los llamé al frente y les dije, bueno, ¿cuántos hablan inglés? Y salieron 3 al frente, y empecé a hablar con ellos y me di cuenta que de los 3 solo uno hablaba inglés, realmente. Y el que era mi par en Turquía, que me ayudaba con todo el montaje de todo, no hablaba una palabra en inglés. Y él era como el jefe de los voluntarios. Entonces yo prácticamente le dije, vea, la única solución que yo encuentro es que el voluntario pase a ser, no digamos el jefe de la operación, pero yo me voy a entender con él para todo y él le va a transmitir a usted lo que tiene que hacer. Porque el problema era crítico no solo para mí, sino para el estadio en general, porque trabajamos muchas más personas de FIFA y solamente teníamos el voluntario mío y teníamos 2 personas más en todo el estadio que hablaban inglés y se tenían que rotar entre todas las áreas para poder avanzar con los temas. Y estábamos muy colgados, teníamos temas atrasados, colgados, y hay gente que necesita tomar las decisiones. Entonces fue un torneo muy retador, muy complicado, pero ese eje lo va llevando a uno a que va entendiendo mejor, va entendiendo cada vez más, ya va apoyándose mejor. Rusia, obviamente, también el nivel de inglés tampoco era tan alto, a pesar de que en los mundiales de mayores la exigencia de tener voluntarios de habla inglesa es casi que total, pero en la ciudad que yo estaba, que era una ciudad muy pequeña, Saransk, era muy poco el nivel también de rusos y rusas que hablaban inglés, pero los jefes ya eran personas que todos hablaban inglés muy bien, muy fluido. De hecho, años después trabajé con varios de ellos en Qatar y ya comienza como esa familiaridad, pero yo creo que la esencia de todo, José, es que al final somos seres humanos y no importa la cultura, no importa el idioma, no importa la religión, no importa lo que está, todos tienen un anhelo muy grande de estar trabajando en un mundial, o sea, la importancia para ellos de trabajar en un mundial, de representar a su país es inmensa, y eso hay que respetarlo, y uno sobre eso va trabajando, va montando equipos, va moviendo emociones, y las emociones, sin importar la cultura, creo que es algo que mientras uno llegue con un buen discurso, llegue con ellos a contagiarlos de emoción, de decir, bueno, vamos a trabajar, este es un mundial importantísimo, más allá que ustedes sean voluntarios, son personas que tienen el anhelo de estar acá, y uno empieza a contar y a compartir los casos de voluntarios que han llegado a trabajar en FIFA o en diferentes torneos internacionales, y esos son ganchos que hace que la operación se ponga mucho del lado de uno, porque mientras uno sea una relación humana, siempre les digo, yo aquí no soy su jefe, soy una persona que vengo a enseñarles, vengo a compartir experiencias, yo no soy el jefe de nadie acá, yo soy una persona que estoy de paso, me asignaron acá una misión durante 30 días y quiero trabajar con ustedes. Entonces es lo mismo que armar un equipo de fútbol, llega uno con 20, 25 voluntarios
y uno empieza a ver, o sea, a uno le llegan no digamos las hojas de vida, pero uno ya sabe más o menos los nombres, qué hace cada uno, qué idiomas tienen, y empieza uno a armar el equipo, a poner uno acá, el otro allá, después cambia, dice, no, este no me funcionó bien acá, pongámoslo acá, pero no significa que ellos tengan que ser perfectos, están aprendiendo, pero a veces la gente se va mucho al límite y trata a los voluntarios pues como si fueran sus trabajadores y se ven a veces personas que no tienen ese buen trato muchas veces para los voluntarios o no le dan esa importancia, y eso para mí es un reto hermoso, trabajar con ellos, entender que son personas que están poniendo su tiempo gratis, todo su amor por esto, y que hay de todo, hay gente de edad importante, hay gente muy joven. Yo he tenido voluntarios desde 18 años hasta 65 años he tenido. Tuve alguna vez una voluntaria que llegaba casi a los 70 años. Y uno sabe a dónde poner a esas personas, y no significa que porque sea una mayor edad, entonces tenga que ponerlo a sentarse en una silla a hacer nada, ¿no? Hay gente muy valiosa que tiene edad y aportan unas ideas grandísimas y de sus industrias sacan muchas cosas. Entonces, pues la adaptabilidad es todo, pero el sentido humano para mí es fundamental, es no perder nunca esa capacidad de maravillarse donde uno está, de poder compartir el rodaje con lo que hay, y hay situaciones complicadas, hay voluntarios que son difíciles y que no quieren ayudar y que solo quieren ver fútbol y que le ponen no quejas, no, es que su voluntario estaba por allá en la grama haciendo nada, tomando fotos. Entonces, pues más que ir a regañarlos, es buscar una forma de consenso, de entender el trabajo y darle una apertura, que si pues realmente no quiere volver o pues ya en últimas dice, bueno, si es su trabajo, si no quiere volver y no puede cumplir el trabajo, pues ya veas el mundial en su casa, pero esto no es una boleta gratis. Entonces, Esto suena muy interesante y muy importante porque vemos siempre el tema de las culturas, y como lo nombraba la misma pregunta, la diversidad se genera una complicación, pero si la gente tiene la pasión por trabajar y trabajar en equipo, y bien liderado, como lo mencionaste anteriormente, creo que los objetivos se logran naturalmente, sin presionarlos, y ayudarles al proceso a entender en dónde están y para dónde van. Y creo que eso es un aspecto muy importante que estás nombrando, que siempre hablamos de la industria del deporte y hablamos siempre de los deportistas, pero nunca vemos el detrás el desarrollo de todo eso para llegar a una conclusión final de que el deportista salga, o todos los deportistas en sus diferentes ramas, llegan a su torneo con su buena preparación y demás, pero que la organización y la logística esté adecuada para ellos. Entonces creo que eso es un aspecto muy importante para que la gente quiera vincularse a la industria deportiva y que quiera trabajar también en ella. Totalmente. Perdona, que ¿ibas a preguntar algo más, José? No, iba a dar a colación, pero no te preocupes. Sí, no, y es importante entender esto, porque es que mucha gente, pues yo también soy profesor de varias universidades y dicto mi cátedra, y siempre la pregunta más difícil que hay para mí es, profe, ¿y cómo hago yo para trabajar después de esto que hemos aprendido? ¿Cómo hago para trabajar? Y a veces es muy difícil para mí poder dar una respuesta, porque pues cuando la industria es tan cerrada acá, tan pequeña, es muy complicado uno poder decir, no, es que vas a tener 50 oportunidades para trabajar en la DIMAYOR, en la federación, en un equipo profesional o en un comité olímpico. Es muy complicado. Pero yo casi siempre les digo, hombre, arranquen por un voluntariado. Uy, pero es que un voluntariado, eso es costoso, imagínense. Y entonces yo siempre les hago la comparación. ¿Cuánto inviertes tú en un posgrado, en un máster? ¿Cuánto inviertes con eso? ¿Cuánto te va a costar un posgrado por los próximos 2 años o 1 año y medio? No, es que voy a hacer el máster en gestión, no sé qué vaina tal. Y no me estoy yendo nada contra la academia ni contra los programas que hay. Hay gente y hay que seguirse preparando. Pero a veces está la oportunidad de irse a un evento de estos. Uno puede aplicar. No significa que vaya a pasar, pero si uno puede pasar, si uno pasa, ¿por qué no darse el reto y no quedarse frenado porque le toca pagar un tiquete que puede costar, no sé, depende del lugar? Y tengo la ecuación que pasó en Qatar con algún voluntario mío que iba de Colombia y el tipo me decía, pues que estoy muy preocupado por los costos de esto. Entonces yo le hice esa conversión. Le dije, bueno, ¿cuánto te costaría si hicieras un programa corto, un diplomado? No hablemos de un máster, hablemos de un diplomado. Un diplomado de 6 meses. ¿Cuánto te cuesta un diplomado de 6 meses? ¿Cuánto te cuesta un tiquete para llegar a Qatar? Búscalo, estás a tiempo, tienes 3 meses para encontrarlo, búscalo. Y se encontró una ruta, se encontró el lechero que iba 5 paradas en el camino hasta llegar a Qatar. Y al final, todos los números que hizo, yo le dije, pero es que cuando tú vas a llegar a un mundial que te va a pagar alojamiento,
te va a pagar comida, te va a pagar transporte y te va a dar dotación para trabajar, ¿en qué vas a gastar? Pues ya gastarás en tu diversión o en lo que hagas o en los detalles que vas a traerle a la gente. Y entonces pues ves que hay una cultura muy grande de, no, es que es lejos, es difícil, es complicado. Pues todos los puestos son complicados. ¿O tú crees que no es fácil, que es fácil para mí salir de un proyecto y buscar otro proyecto en otro lado del mundo, donde competimos con muchas personas, estamos compitiendo todo porque nos encontramos los mismos en diferentes eventos del mundo y es muy complicado eso. Entonces es como mi primer mensaje, traten de ir por allá, así sea gratis, o sea, así no les vayan a pagar, pero es que lo que van a aprender, las personas que van a conocer, no más la adrenalina que van a vivir con el trabajo por las responsabilidades que van a tener, es increíble. Eso los va a formar a ustedes para la vida y les va a dar un más para poder seguir trabajando. Que de pronto sí, van 100 y van a llegar 1 o 2, es lo que pasa normalmente en la vida. ¿Cuántos aplicamos a trabajos y se lo gana uno de 500? A mí me han cerrado la puerta 1500 veces y me la seguirán cerrando. Eso no significa que yo siga trabajando, que ya esté en todos los puestos, ¿no? Cuando uno es freelancer gana unas, pierde otras, en otras no lo llaman y así es la vida. Pero bueno, José, es un poco, perdóname si me extiendo tanto en la respuesta, pero al revés, yo considero que esta es la parte más importante de lo que hacemos aquí en Conexión, es escuchar al invitado. El invitado es el que tiene la experiencia, nosotros somos lo que transmitimos es las preguntas y que la gente entienda qué es trabajar en la industria deportiva. Sabemos que no es fácil, que el continente de la región, porque es todo para toda la región, tiene diferentes aspectos y diferentes movidas, pero cada invitado tiene su experiencia y que pueda mostrarla y reflejarla de esa manera ayuda mucho a que la gente entienda qué es la industria deportiva en general, no solamente en fútbol, sino en todos los términos. Correcto, y yo también aprovecho para mandar otro mensaje donde yo he trabajado con muchas personas de muchas culturas, volviendo a tu primera pregunta que estábamos hablando de las diferentes culturas, de cómo uno se comporta. Yo no puedo decir que es que unos sean más brillantes que otros, que unos sean más juiciosos que otros, no, al final la pasión del fútbol la llevamos todos en diferentes partes del mundo. Puede que en países como India no haya tanta pasión por el fútbol como lo puede haber en otro lado, pero igual lo hay. Yo trabajé en Calcuta y es la ciudad más apasionada por el fútbol que hay, los voluntarios todos eran enloquecidos por el fútbol. Y por el fútbol de Inglaterra, y por el fútbol de Brasil, y por el fútbol de Alemania, y se ponían la camiseta alemana cuando jugaba Alemania, porque no tienen su representación en India. India, lamentablemente, no ha clasificado a muchos mundiales. Los de Nueva Zelanda tenían otra cultura, eran mucho más respetuosos de la regla. Hombre, no grabes, no graba, no tomes fotos, no toman fotos. O sea, depende mucho de la cultura, pero la pasión siempre está. El tema es que es muy divertido manejar eso, porque yo ya tengo mis formas de hacer que los voluntarios, por ejemplo, siempre tengan fotos, para evitar esa foto que está al lado de un futbolista y saque su celular y se tome un selfie o algo. Yo prefiero hablar con los fotógrafos oficiales de la competencia y yo les digo, hombre, por favor, dispárese unas foticos para mis voluntarios que están por ahí rodando y se los voy mostrando, mírelos acá, tan. Y ellos van tomando fotos de muchos momentos de los voluntarios, cuando están haciendo cosas en la cancha, cuando están haciendo diferentes actividades, o el día o los días previos, cuando ya antes de la competencia yo los reúno a todos los voluntarios, los llevo a la cancha, nos tomamos fotos en todos los lados, los llevo a los camerinos, se conocen todos los lugares, aprovechamos todas las fotos que ellos nunca van a poder tener acceso. Cuando comienza la competencia no hay posibilidad que entren al camerino. Entonces, y lo llevo 3 o 4 días, el camerino ya está activado, los hago sentarse en los puestos, se toman fotos, le tomo foto a cada uno y le mando las fotos. Entonces ellos, dentro del grupo voy mandando fotos, entonces pues ellos ya con esa responsabilidad se dan cuenta que van a hacer una bobada si se ponen a postear o a hacer cualquier cosa. Que tomen fotos, las van a tomar todas, pero yo les digo, no las posteen, no se pongan a postearlas ahora, porque es que si ustedes las postean, ustedes son voluntarios y la gente los está siguiendo y los van a ver que están utilizando los espacios que no deben utilizarse para tomar fotos personales a ustedes y sacar ahí. ¿De qué les sirve? Guarden las memorias, al final hagan un bonito post con toda una biblioteca que ustedes quieran hacer de lo que sea, pero no ahora, no se expongan. Entonces, bueno, es bien interesante y con cada grupo uno trabaja de una manera distinta. Y hay una cosa que me encanta compartir, José, es que al final todos tenemos un libro. O sea, de alguna manera a todos nos dan un libro de ruta. Nos dan un mapa de ruta, nos dicen así se hacen las cosas, así se trabaja, su operación es así, usted tiene que entregar esto aquí, usted tiene que hacer esto tal día, usted tiene que mandar estos reportes. Pero en el libro en ninguna forma dice
usted a los voluntarios tiene que entrenarlos de esta manera, tiene que hacerles esto, tiene que darles charlas. Nosotros somos libres de manejar a nuestros voluntarios como queramos, a nuestro equipo de trabajo. Y ese es el sello personal que empieza uno a marcar ahí, empieza uno a marcar diferencia. Porque es que si yo quiero hacer la misma forma como la maneja otro compañero mío que de pronto no es tan adecuada, ¿por qué tengo que copiar una cosa que no es agradable para mí? Y ahí es donde empieza a salir un poco esa cultura latina, esa cultura que uno tiene de ser más amable con la gente, más del chistecito, obviamente sabiendo que uno no puede echar chistecitos pendejos en regiones donde no puede echar chistes pendejos de alguna manera. De acuerdo. Entonces, es como los comentarios respetuosos, los detalles, traerles cosas a los chicos, traerles unos chocolates, cantar una canción por la mañana, celebrar el cumpleaños a alguien, reunirlos. Yo siempre hago como una charla técnica, como si fuera un partido de fútbol, los reúno antes, les doy una charla técnica, reparto trabajos. Por ejemplo, juego mucho con los radios con los que nos comunicamos. Uh-huh. Si tengo 20 voluntarios, no me van a dar 20 radios, me dan 5. Entonces yo los radios los distribuyo, pero los distribuyo de forma equitativa, es decir, no siempre todos los voluntarios tienen radio, el mismo voluntario. Puede que un partido lo tenga uno, el otro lo tiene otro, y yo los voy rotando. Entonces con eso, porque esto es tan sensible que un radio le puede dar el poder a una persona de pensar que ya él es el jefe de la operación. Y entonces hay que manejarlo muy bien, porque te digo, todo se maneja con detalles. Recientemente en Chile, antes de mi último partido, los reuní a todos, me sobraban cosas, me sobraban pinecitos, unos esferos, me sobraban unos chalecos de fotógrafos que los podía utilizar, porque ya estaban marcados para la competencia, esos chalecos ya no se usan, ya no se utilizan más, y son chalecos de FIFA muy bonitos. Y les hice un acto al final, los reuní a todos, a cada uno de los voluntarios les regalé un chaleco, les di unas palabras agradeciéndoles, y esto pues hubo lágrimas, hubo de todo. Entonces ahí es donde voy yo, ese es el sello personal que tiene Juan Felipe Mejía, que lo tengo yo, no es que me lo inventé, me fue saliendo con los años y eso para mí es parte de mi trabajo, y es algo que por algo tengo tantos voluntarios que me valoran, me quieren, otros que de pronto no me quieren tanto, o no generamos tanta cercanía, es normal, pero tengo muy buenos amigos a nivel mundial y mucha gente con la que me escribo, con la que la he visto crecer, que ya se han ido a trabajar a otros torneos, que he podido compartir cientos de anécdotas, de momentos como voluntario y hoy como profesionales ya de la industria con los que he trabajado, que fueron voluntarios míos. Entonces, pues ejemplos hay cientos que te puedo comentar, y eso hace parte de ese sello personal, que es lo que yo te digo que trato de imprimirle a cada operación de las que yo lidero. Siento que es muy importante, Juan, lo que mencionas, el ser humanista, el tener el tema del espacio del liderazgo, el trabajo en equipo, no por la posición que tú puedas tener y la experiencia que tú puedas tener, es también meterte en el barro, trabajar con la gente, estar apoyándolos, estar pendientes. Porque es que vemos mucha gente, y lo mencionabas, hay gente que no le gusta trabajar, meterse al barro y dejarle la posición acá y ustedes están abajo y ustedes encárguense del cuento. No, hay que meterse, hay que estar pendiente de lo que pasa y alrededor. Y creo que eso es un punto muy valioso de lo que estamos viendo en la charla de hoy, porque yo no lo nombro nunca entrevista, yo lo nombro charla. Porque para mí esto es más enriquecedor y es de mucho aprendizaje y muy valorable que nos hayas dado la oportunidad y el espacio. Juan, yo considero... ¿Cuál es el paso a seguir después de? Porque después de simple un torneo que haga una carga emocional, un desgaste físico, porque siempre es duro, no es sencillo a hacer todo eso y después concluir. Después de todos esos torneos, ¿tú qué haces? ¿Cómo va ese después de? Porque siento que es un aspecto muy importante. Siempre nombramos la aplicación, el proceso, el desarrollo, el estar en el torneo. ¿Y después qué? No, es una gran pregunta, y es una pregunta que todavía me hago, porque a pesar de que van pasando los años y que ya llevamos mucho tiempo en esto y que uno ya logra tener un ritmo más o menos de entender cómo va funcionando la industria, a mí la experiencia de Qatar me cambió mucho la forma de pensar en todo, porque anteriormente digamos que tenía muy claro que había unas organizaciones que me llamaban constantemente, que era CONCACAF, que yo llevo 9 años trabajando con CONCACAF como freelancer, y siempre me daban partidos de 3 días, de 4 días. Entonces yo llegaba y me llamaban, ¿quieres ir a Islas Bermudas? Y después ¿quieres ir a Puerto Rico? Y después entonces yo agarraba un avión y me iba hacia el partido, volvía, y maravilloso. Entonces como que siempre estaba con la cabeza
moviéndome, y hacia medio año me llegaba un torneo grande, casi siempre, me llegaba un torneo grande, un mundial, una Copa Oro de los Estados Unidos, de CONCACAF, no sé, eventos grandes que siempre me llegaban a medio tiempo, a media temporada, y ya como que empiezas a volverte muy, muy en eso y dejas de explorar otra cantidad de cosas. Pero la industria, cuando trabajé en Qatar, se me abrió mucho la cabeza hacia empezar a entender mejor esa industria, porque empecé a trabajar con muchísima gente que no trabajaba en fútbol. O sea, que no solo estaban haciendo su primer torneo de fútbol, un mundial, pero venían de Fórmula 1, pero venían de tenis, pero venían de olímpicos. Entonces tenían otro tipo de experiencia, y pues uno ya es el hombre fuerte del fútbol, entonces pues uno empieza a volverse amigo de mucha gente que de alguna manera te pide consejos de la industria del fútbol. Oye, pero esto, y los tipos son no genios para montar sus temas porque tienen una experiencia grandísima en otros deportes, pero cuando llegan al fútbol, el fútbol a veces es difícil de entender en muchas cosas, y yo pues digamos, tomo ventaja un poco de ese buen sentido de tener esa amistad, y vamos armando unas amistades buenas que a futuro se van viendo, porque volvemos a las relaciones humanas. Cuando uno le da un trato bueno a la gente, le enseña, es amable, le dice, venga, yo le dedico un tiempo, le muestro mi operación, cómo funciona, la gente muchas veces es muy agradecida, porque no todo el mundo quiere mostrar lo que está haciendo, porque siente que le van a quitar su trabajo o que le están compitiendo. Y yo soy muy entrego información, venga, hablamos, venga, yo le explico un poco, y me ha pasado muchas veces que gente que la conocí 2 veces, que conversamos, luego me envían links. Oye, Juan, ¿quieres trabajar en tal lado? ¿Por qué no aplicas en tal posición? Hay este tema para juegos multideportes, hay esta vaina para tenis, y empiezo como a entender otros mundos y otras cosas, y ahí es donde te digo que muchas puertas se cierran, porque uno dice, bueno, pues yo con mi experiencia, pero pues estoy entrando a un deporte que no me conoce nadie, que no tengo ninguna experiencia, pues lógico, voy a entrar en la cola de todo, así tenga mucha experiencia. Entonces algunos le dan valor a uno la experiencia que tiene, otros dicen, no, este nunca ha hecho nada en deportes, entonces pues esperemos que vendrá otro que tenga más experiencia. Y así es. Entonces, pero a lo que voy es que tienes que ser muy organizado con el calendario. Es decir, yo ya estoy mirando el calendario de 2027. El 2026 ya está jugado. Hay muchas cosas que van a ir saliendo en el proceso, en unas que te van a llamar a última hora, pero el calendario está. Entonces yo ya estoy mirando ese calendario de 2027. ¿Dónde voy a aplicar en 2027? ¿Qué necesito para trabajar en 2017? Necesito un permiso de trabajo, necesito buscar una visa especial para trabajar allá, necesito, sí, alguna documentación específica, necesito reforzar un idioma que me pueda dar más ventaja sobre el resto, necesito, yo no digo aprender idioma, pero por lo menos aprender las bases de un idioma que me pueda ayudar para forjar cosas. Entonces es como dicen los técnicos, es un trabajo silencioso. ¿Qué es lo que pasa con Néstor Lorenzo cuando deja de jugar la selección? Tiene que hacer un trabajo silencioso durante 4 o 5 meses. ¿Y qué es el trabajo silencioso? Revisar en qué están todos sus jugadores, mirar cómo está la salud de cada uno, ver cómo está todo su rendimiento, estar conversando con ellos, animándolos para el otro partido. Y es un poco eso. Yo también tengo que hacer un trabajo silencioso de buscar, de conectarme, de llamar, de mandar un mensaje, de estar conectado con la gente para decir, hey, aquí estoy, y estoy listo para lo que me necesite de alguna manera. Y ese periodo también te da para volverte a reconectar con los proyectos de tu país, y que a veces es bueno también hacerse la publicidad interna, que yo también hago cosas para diferentes clientes acá en Colombia que tienen la gentileza y la bondad de llamarme y que creen en mí para muchos eventos y me llaman. Entonces, pues, y a veces es entender que estoy disponible para ayudar en lo que sea, y si puedo dar un granito de arena para que nuestra industria mejore, para poder formar mejores profesionales, para dar charlas, para entrenar equipos de trabajo específicos en cierta área, lo puedo hacer, todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí empiezo de alguna manera a llenar eso, y es entender y sentir que uno mismo es el que dice si está ocupado o no está ocupado. Uno mismo es el que sabe si está ocupado o no está ocupado, porque la pregunta más normal que te hacen todo el día, bueno, ¿y ahora qué? Llegaste de Qatar, estuviste 3 meses, que el año pasado estuve 6 meses por fuera desde junio, estuve en la Copa Oro de Estados Unidos, regresé, me fui a trabajar en Leagues Cup a Estados Unidos, regresé, me fui a Chile, regresé y me fui a Qatar y cerré el año en Qatar. Y son 6 meses intensos donde no hay fines de semana, donde no hay descanso, esto es jornada continua.
Y yo dije, bueno, pues hay que descansar un poquito también, ¿no? Hay que poner la cabeza fresca. Merecido. No tengo que estar trabajando todo el día, no tengo que estar diciendo, no, es que estoy generando aquí, pues, hay que ser juicioso con las finanzas, hay que ser juicioso con las cosas, no gastarse en lo que uno no tiene que gastar. Es decir, no sobra darse un gustico, pero hay que ser muy, muy estratégico en el siguiente paso que vas a dar, porque dices, bueno, esta gasolina me va a aguantar 3 meses, 2 meses, pero si ya no consigo en los próximos 3 meses, ¿qué voy a hacer? Entonces, por eso hay que generar cosas, pero no cosas, pues, que tengo que estar saliendo a repartir 700 hojas de vida para decir que estoy acá, no. Y es difícil decirlo, José, pero cuando uno toma una decisión de vida como esta, de ser freelancer o ser contratista, o llámenlo como quieran, porque pues el freelancer aquí en Colombia no es algo como muy de moda, algo, o uno lo ven como, freelancer es el típico que escribe un artículo del periódico, alguna cosa y le pagan, pero no te dan ese valor muchas veces que es eso, porque yo digo que los freelancers somos personas que nos ponemos la camiseta de las empresas que nos contratan, las adoramos, las queremos, a los clientes que nos dan, le prestamos un servicio de primer nivel, hacemos más, no estamos hablando mal de nadie, no estamos hablando entre pasillos de nadie, sencillamente cumplimos una función y ya, y quedamos con las puertas abiertas para un siguiente proyecto, que se pueda presentar en 1 año, en 2 años, o que no se vuelva a presentar, pero quedamos con buenas amistades. Entonces, yo siento que eso hay que saberlo trabajar y hay que prepararse para eso, para mirar a nivel internacional cómo trabaja un freelancer, qué es sentirse, trabajar la cabeza de decir, wow, ahorita llegué, ¿qué voy a hacer? Y si me preguntan 10 personas que cuál es tu próximo paso, no, o sea, tranquilo, ¿qué estás haciendo? Nada, como decía Cristian Castro, nada. Pero nada no ese es el punto más importante y creo que lo veo reflejado. Se siente la tranquilidad como lo expresas, porque es que después de todo lo que has reflejado, llegar a este punto donde decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Estoy tranquilo. Paso a paso se darán las cosas y se van abriendo las puertas nuevamente, bajo lo mismo que has realizado durante los últimos 12 años, 13 años. Es una consolidación de tu propia marca para llegar a este punto. Claro, José, pero esto te lo digo hoy que ya... Que ya veo la vida de otra manera, desde un piso muy diferente, es decir, sí, ya totalmente. No lo veo con una edad muy diferente, y ya para mí la tranquilidad vale más que cualquier cosa, vale más que cualquier proyecto, que lo que sea. Entonces yo trato de buscar cosas que me llenen y me apasionen, y me hagan feliz, porque pues sí, yo puedo salir y poner mi hoja de vida, y puedo presentar muchos procesos, y de pronto me revienta un proceso, pero si no voy a ser feliz, voy a tener mi cuenta bancaria bien, pero voy a ser infeliz. Entonces yo soy muy de pasión, o sea, me encanta lo que hago, me gusta entregarle mi tiempo a la gente, me gusta servir, me gusta aprender, me gusta enseñar, me gusta aprender y enseñar, me gusta leer, me preparo para todo este tipo de cosas, para tener la cabeza tranquila. Entonces de pronto, para entender que si mañana me levanto a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, y el mundo entero está girando desde las 6 de la mañana, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dejo de ser menos o algo porque me levanté más tarde? Yo no tengo que mostrarle nada a nadie en eso. Yo lo muestro en mi trabajo, lo muestro en el campo de juego, donde tengo que trabajar. Ahí es donde muestro lo que tengo que hacer. Y la entrega es total, y cuando me contratan yo no estoy, ¿a qué horas vamos a salir? No, yo sé que esto es entrando y sale uno cuando se acabó el trabajo, punto. Y si hay que arreglar cosas para mañana, pues hay que seguir trabajando hasta que se arreglen. Entonces, de acuerdo. ¿Quién me paga? O sea, esas 18, 19, 20 horas que hago en un torneo de 6, 7 horas extras, yo no puedo salir a cobrar, no, es que tengo que cobrar mis horas extras. No, eso no existe en esto, no existe. Hay que trabajar, punto. Si hay que llegar temprano, hay que llegar a primera hora. Si hay que irse último, hay que irse último. Hay que prepararse mentalmente, hay que prepararse físicamente, hay que hacer deporte, hay que estar bien de la salud, hay que estar bien de la cabeza, porque si uno no está bien, pues uno no le puede mostrar a un equipo de trabajo, no le puede transmitir a un equipo de trabajo cuando uno está mal, cuando uno internamente está aburrido, triste, destrozado. ¿Qué le vas a transmitir a tu equipo? No vas a transmitir absolutamente nada. Totalmente, Juan. No, creo que para mí es un gran honor tener este tipo de conversaciones, porque uno lo reflejan y uno se dice, bueno, quiero llegar a este punto, quiero trabajar así, quiero desarrollar con un equipo, porque también uno lo ve reflejado. Sí, el deporte está, la presencia está, pero es que también el sentir humano, el trabajar en un equipo, en una conversación
muy amena, de desarrollo para evolucionar a todos hacia adelante, eso genera un espíritu de que, hey, yo quiero ser parte de eso y quiero estar involucrado en eso. Entonces creo que se dejan muchas grandes enseñanzas en esta charla que tuvimos hoy, porque de verdad es un aprendizaje muy grande. Y Juan, agradecerte nuevamente por estar presente en Conexión. Es un espacio que queremos volverte a tener más adelante con nuevas anécdotas, nuevos espacios para conversar y pues darte las gracias y que salgan todas las puertas se abran mucho más para ti, porque de verdad eres una gran persona y un gran profesional. No, José, muchísimas gracias. No puedo creer, es que ya acabó el tiempo. Esto se pasó muy rápido, la verdad, se pasó. Siento que no, fue demasiado rápido, pero sí, no, la verdad que muy agradecido por estas invitaciones. Hoy estoy en un punto donde quiero compartir más todo esto, este tipo de espacios, este tipo de charlas, poder dictar charlas a empresas, a cosas, contando un poco todo esto que pasa, porque al final lo que tú dices, hay una cantidad de actores que estamos detrás del fútbol que no somos los jugadores de fútbol. Entonces, próximamente voy a dar una charla gratis para los socios de mi club, donde les voy a explicar el detrás de un mundial de fútbol, qué se hace detrás de un mundial de fútbol, cómo se prepara un mundial de fútbol, para que la gente cuando se siente a ver el partido digan, wow, claro, ya entendí ese señor que está parado ahí, por qué usa ese radio ahí, qué es lo que está haciendo, y que lo vea con otro tipo de ojos críticos, que entienda un poquito más de una transmisión de televisión, cómo se hacen todas las cosas, cómo se hace el detrás de cámaras de todo esto, cómo se preparan los equipos, qué cosas tienen los equipos para durante un mundial, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, o sea, muchas cosas que el periodista no lo sabe, ni lo sabe el hincha paga una boleta y no le interesa eso, pero hay gente que sí le interesa muchísimo saber lo que hay detrás de todo esto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, nos podríamos quedar aquí horas enteras, pero bueno, los espacios hay que respetarlos y así es, José. Así es, Juan, muchas gracias de verdad y es lo que queremos reflejar aquí en Conexión, es mostrar la otra cara, es mostrar la importancia de la industria deportiva para que esos deportes en su generalidad puedan llegar a ser lo que es hoy en día el deporte a nivel mundial. No solamente el fútbol, sino todo el contexto de lo que uno ve, Fórmula 1, básquet, NFL, todo lo demás. Muchas gracias, Juan, y esperamos volverte a tener mucho más adelante y volver a conversar, de verdad que sí. Muchas gracias, muy amables y bueno, feliz noche a todos y nos seguiremos viendo. Esto es Conexión Deportiva. Hay que comprender la dimensión humana del deporte. El trabajo de un periodista es investigar. La verdad detrás de los deportes. Toda experiencia de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de pago. Esta pandemia ha desnudado muchas realidades. Conversaciones desde diferentes puntos de vista. No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta. En Colombia ser deportista es muy difícil. Conexión Deportiva.